dándole la bienvenida a este mes de octubre, donde los relatos de brujería, terror y miedo se disfrutan más. Te invito a escuchar esas historias basadas en hechos reales. Si te agradan los relatos originales, te invito a suscribirte y activar la campanita. De esa manera no te perderás mis videos y así, juntos vivamos con el miedo. Siempre supe que algo no estaba bien con mis hermanas. Desde pequeña sentía su mirada pesada sobre mí, como si estuvieran vigilándome todo el tiempo. Soy la menor de las tres, y mientras crecíamos en un pueblo en el estado de Puebla, una sensación oscura comenzó a envolverme. Mis hermanas Camila, la mayor, y Valeria, la de en medio, eran inseparables. Siempre susurraban algo cuando yo estaba presente. Compartían secretos que nadie más sabía y me trataban con indiferencia. Mi madre decía que era por la edad, ya que entre ellas se llevaban apenas año y medio, y yo tenía una diferencia con mi hermana Valeria de 5 años. Así que pensaba que me veían como una niña cuando ellas estaban entrando a la adolescencia, y justamente en esa época fue cuando me di cuenta de sus malas intenciones. Un día, cuando tenía apenas 8 años, mis compañeros me dijeron por primera vez que mi abuela materna practicaba la brujería, y no precisamente de la blanca. Decían que había hecho un pacto con la muerte, así que no solo se burlaban de mí, sino que preferían no llevarse conmigo. Me decían que yo era una bruja, y que mis hermanas también eran unas brujas. Cuando llegué a casa le conté a mi madre, y ella titubeando me dijo que mi abuela, es decir, su mamá, era una mujer que tenía dones especiales, que habían sido heredados de generación en generación y que se dedicaba a sanar a las personas. No te voy a negar que me dio un poco de miedo escuchar aquello. Yo veía a mi abuela como lo que era, mi abuela, no como los demás decían que era, una mujer que había hecho un pacto con la muerte. A raíz de esa conversación con mi madre, algo cambió en mí. Aunque intentaba no pensar mucho lo que me había dicho, su confesión quedó grabada en lo profundo de mi mente. Ya no veía a mi abuela de la misma forma. Cada vez que me encontraba con ella sentía una extraña sensación. Trataba de disimular, y más porque la abuela seguía siendo cariñosa conmigo, pero honestamente me daba un poco de temor acercarme. Con el paso de las semanas comencé a notar otras cosas que antes no notaba. Cuando visitaba a la abuela, su casa se sentía más fría de lo usual. También noté que olía a incienso todo el tiempo y caí en cuenta de que tenía un cuarto que siempre estaba cerrado, y cuando pasaba enfrente de aquel, sentí un escalofrío recorrerme, un frío que no tenía nada que ver con la temperatura del ambiente. También mis hermanas, que siempre habían sido algo distantes conmigo, empezaron a acercarse más a mí, y no de la mejor manera. Se volvieron más crueles. Eran solo pequeñas cosas al inicio, pero poco a poco esa actitud comenzó a crecer, a volverse más inquietante. Una tarde, mientras estábamos las tres en el patio de la casa de la abuela, se acercaron a mí dizque para jugar. Yo las miré extrañada. Entonces me dijeron que querían platicar conmigo, que se habían enterado que mi madre me dijo de la situación de la familia, de que proveníamos de brujas y hechiceras. Me dijeron que ellas estaban aprendiendo a hacer brujería, que la abuela les estaba enseñando, así que me tenía que portar muy bien con ellas, porque si no, vería de lo que eran capaces. Me dio mucho miedo aquella plática. No sabía si estaban bromeando o si de verdad hablaban en serio. Así que para evitar problemas me fui corriendo y entré a la casa para sentarme junto a mi madre. Veía cómo interactuaban mis hermanas y que salían a escondidas en la noche. Así que por curiosidad, una de aquellas noches decidí seguirlas, y esa visión es algo que aún me persigue hasta el día de hoy. Bajo la luz de la luna, mis hermanas se adentraron en el sembradío que tenía mi padre. Casi al llegar al final,
Vi que hicieron un círculo en la tierra. Posteriormente formaron una fogata en el centro. La prendieron y se hincaron junto a ella y rezaban algo que no entendía. Era obvio que estaban haciendo un ritual. Me dio tanto miedo que mejor me fui rápidamente a mi casa. Ya no quería seguir observando. Sin embargo, algo sucedió que a partir de esa noche comencé a enfermar. Perdía peso a pesar de comer de manera normal. Veía sombras tanto de día como de noche. Y cuando dormía escuchaba voces que hacían que me despertara con sobresalto. Desesperada me acerqué a mi madre y le conté todo lo que estaba pasando. Ella me pegó una buena regañada. Me dijo que eso que vi no debía haberlo visto, que era demasiado joven para entender que ellas, mis hermanas, estaban haciendo algunos rituales y que hay entidades que pueden pegarse a mí, absorber mi energía, aprovecharse de mi vulnerabilidad. La preocupación en sus ojos me dejó paralizada. Mi madre me tomó de la mano y me dijo que me llevaría con mi abuela, que ella sabía cómo curarme, pero que no debía de volver a entrometerme en lo que no es mío, en ese mundo que no era para mí. Esa misma tarde mi madre me llevó a la casa de la abuela. Me sentía débil, pero algo en mí sabía que debía de confiar en ella. A pesar del miedo que me provocaba, decidí que tenía que ser fuerte. Cuando llegamos, mi abuela nos estaba esperando. Sin decir mucho, nos condujo al interior de aquel cuarto que siempre había estado cerrado. Ahí el aire era aún más frío y el olor a hierbas era mucho más intenso. Mi abuela trazó un círculo en el suelo con sal, prendió velas y comenzó a recitar palabras en el idioma que había escuchado que mis hermanas habían hablado aquella noche en el sembradío. Me sentí mareada, así que ponía de mi parte para mantenerme en pie. Cuando la abuela terminó, me miró con una expresión severa y me dijo que nunca más me debía de acercar a un lugar que no me habían invitado, que mis hermanas tenían su camino, que yo no tenía dones, que no pertenecía al mundo de la brujería. Continuó diciendo que si seguía observando lo que no debía, terminaría lastimada. Ahora han pasado 35 años desde aquella noche. Mi vida tomó un rumbo muy distinto al de mis hermanas. Me casé con mi primer novio y nos mudamos a la capital, lejos de todo lo que viví en mi infancia. Casi no veo a mis hermanas ni tenemos contacto. Ellas jamás se casaron y, según sé, se dedican a hacer trabajos de brujería. A veces pienso en esa noche, en lo que vi y en cómo cambió mi vida para siempre. Si no crees que en el mundo hay brujas, mejor piénsalo 2 veces. Siempre supe que la relación de mi papá con sus hermanos había sido buena. Ellos no solo tenían un lazo de sangre, eran compadres, amigos inseparables. Desde niño veían cómo se reunían a menudo, cómo se abrazaban con cariño y cómo mis tíos siempre estaban cuando los necesitábamos. Para nosotros éramos una gran familia unida. Por eso jamás imaginé que todo cambiaría tras la muerte del abuelo. El abuelo siempre fue un hombre muy trabajador. Era dueño de un terreno grande, donde empezó a producir leche, tenía varias vacas, y fue un negocio que sostuvo la familia durante años. Siempre lo vi como un gigante, sabio y generoso. Cuando falleció, dejó todo dividido. A mi padre el terreno más grande junto con los animales donde producían la leche. A mis tíos otros bienes más pequeños. Mi papá nunca se consideró más que nadie, pero sabía que el abuelo lo había premiado por estar siempre a su lado, a pesar de que mi padre trabajaba por su cuenta. Si el abuelo necesitaba de su ayuda, él ahí estaba. Después de la lectura del testamento, hubo una pequeña separación entre mi padre y sus hermanos. Pensamos que tal vez era por el duelo, el dolor de la pérdida. Sin embargo, con el tiempo, nos dimos cuenta de que todo había sido porque estaban orquestando cómo quitarle el negocio a mi papá. Cabe aclarar que él era una persona que tenía pocos estudios.
Apenas terminó la preparatoria y decidió abrir un negocio de comida en la colonia, donde vivía junto con mi mamá. A base de esfuerzo y trabajo entre ambos, lograron crear una taquería reconocida, la cual abrió varias sucursales en la ciudad. Así que creemos que tal vez por eso los tíos no estaban conformes con la repartición de la herencia. Como a los 2 meses de que el abuelo pasó a mejor vida, mi padre empezó a enfermar. Al principio era algo leve, dolores de cabeza, cansancio, cosas que cualquier persona podría tener, pero con el tiempo su situación empeoró. Lo llevamos al médico una y otra vez, pero los resultados siempre mostraban que estaba saludable. Todos decían que no tenía nada. Sin embargo, cada día lo veía más débil, más apagado. Fue mi madre la que primero sospechó y dijo que eso no era normal. Incluso una tarde escuché cómo le comentaba en voz baja a una vecina que creía que alguien le estaba haciendo daño a mi padre, pero no de manera física, sino de manera espiritual, y que eso estaba haciendo que mi papá se apagara. Yo era entonces una persona escéptica, así que no le puse mucha atención a la conversación. Pensaba que tenía mucho trabajo como para pensar en algo más, ya que yo era la mano derecha de mi padre en el negocio de la taquería y ahora en el negocio que el abuelo le había dejado. Como mi padre estaba enfermo, comencé a ir más seguido al negocio de la leche. El encargado comenzó a quejarse de que las vacas estaban enfermando de forma extraña. Pensé que sería algún problema con la alimentación o quizá una epidemia, pero no tardé en darme cuenta que algo no cuadraba. Las vacas, animales robustos y bien cuidados, amanecían sin vida de un día para otro, sin señales claras de enfermedad. El encargado estaba cada vez más preocupado y me insistía en que algo raro estaba pasando. Decidí que lo mejor sería indagar a fondo y supervisar más seguido y de manera personal. Una mañana aquel encargado me llevó a la parte más alejada del terreno, justo donde se encontraba un árbol inmenso. Me contó que había notado un comportamiento extraño en uno de los perros. El animal parecía inquieto, rasgando el suelo con furia, por lo que lo dejó que hiciera lo propio. Al escarbar, aquel animal encontró algo que lo dejó helado. El perro, movido por un instinto que no comprendíamos, había desenterrado algo, una pequeña figura sucia y envuelta en trapos apestosos. Era una cosa tosca, hecha con materiales burdos. Pero lo más inquietante fue lo que encontramos cuando decidimos excavar más profundo. Habían varios objetos similares, pequeños muñecos retorcidos y bolsas negras de plástico que despedían un hedor nauseabundo. El encargado me dijo que eso era obra de brujería y que debía de hacer algo al respecto, porque seguramente alguien quería la herencia del abuelo y que si no hacíamos algo pronto, mi papá podría fallecer. Esas palabras me hicieron sentir un malestar que no podía ignorar. De repente, el escepticismo que había defendido durante toda mi vida se tambaleaba. El descubrimiento de aquellas figuras me pesaba en la mente y la inquietud que sentía me llevó a tomar una decisión: hablar con mi esposa al respecto. Esa misma tarde le platiqué todo lo que habíamos encontrado en el terreno, de las vacas enfermas, de aquel perro que había desenterrado objetos y cómo se puso loco, y la inquietante sensación que me invadía. Le dije que necesitábamos encontrar ayuda espiritual, no solo para que mi padre se recuperara, sino también para que se protegiera la herencia que le dejó el abuelo, porque eso querría él, que mi padre cuidara y protegiera el trabajo de toda su vida. Mi esposa me dijo que me apoyaría en todo, que buscaría ayuda espiritual, y en cuanto tuviera el dato me avisaría para que visitáramos a la persona. Una mañana mi esposa me llamó a la oficina diciendo que había encontrado a alguien, que era una mujer que tenía la fama de ayudar a quienes han pasado por situaciones como la nuestra. Su nombre era Doña Chonita y tenía un don especial. Esa misma tarde mi esposa y yo fuimos a ver a la curandera. Nos recibió en su casa, un lugar sencillo, pero curiosamente se sentía mucha paz.
Le dijimos que al entrar sentimos tranquilidad, y ella dijo que seguramente era porque rezaba mucho y que procuraba que su casa estuviera limpia espiritualmente. Doña Chonita no perdió el tiempo. Nos pidió que nos sentáramos en el centro de la sala, donde ya tenía preparados varios objetos, velas, hierbas y unos pequeños recipientes con líquidos oscuros. Yo le pregunté que cómo sabía que necesitábamos una limpieza o curación. Ella me dijo que usualmente las personas necesitan un tipo de mantenimiento espiritual para descargar las envidias de las personas, así que eso siempre lo tenía a la mano. Continuó diciendo que nos haría una limpieza espiritual tanto a mi esposa como a mí, y que mientras lo estuviera haciendo, vería cómo estaba nuestro entorno. Yo fui el primero en pasar. Mi esposa insistió en que era mejor. Cuando doña Chonita empezó, sentí un escalofrío recorrerme mientras lo hacía. Al final me dijo que yo tenía una energía negativa, pero que no estaba dirigida a mí, sino a mi padre, que sus hermanos le habían hecho un trabajo negro, que querían que fallezca para que se quedaran con la herencia del abuelo, que ellos sentían que merecían más y que no les importaba respetar los últimos deseos del abuelo. Un nudo se formó en mi estómago. Pensé, en primer lugar, ¿cómo era que ella sabía todo eso si yo no se lo dije? Y segundo, sabía que mis tíos tenían un poco de envidia por el éxito de mi padre y por la buena relación que tenía con el abuelo, especialmente desde que falleció la abuela. Pero llegar al grado de querer borrarlo de la faz de la tierra, eso no lo podía creer. Mi padre había sido el único hijo que siempre estuvo ahí, cuidando del abuelo todo el tiempo, así que tenía bien merecida la herencia que el abuelo le dejó. Doña Chonita continuó diciendo que debía de traer a mi padre de inmediato para que lo pudiera curar, que lo que le estaban haciendo no era cualquier cosa, que si no se trataba pronto, él podía perder la vida, porque el daño es profundo y está debilitado. Le dije a doña Chonita que llevaría a mi padre al día siguiente, temprano. No iba a esperar más. No podía arriesgarme a que el daño avanzara. Esa mañana, con mucho esfuerzo, mi padre caminó hacia el interior de la casa de la curandera. La señora no perdió tiempo, y esta vez el ritual fue mucho más intenso que el que nos había hecho a mi esposa y a mí. En medio de las oraciones usó fuego, algo que no habíamos visto antes. Las llamas se alzaban como queriéndolo quemar, y el ambiente se sentía cada vez más pesado. Posteriormente le dio a mi padre algo que debía beber, una mezcla espesa que apenas pudo tragar. Su respiración era lenta, pero en su mirada noté un cambio. Después de terminar la limpieza, doña Chonita nos miró con seriedad y dijo que esto no había terminado, que el daño era profundo, y aunque empezamos a quitarlo necesitaría más cosas para hacer un trabajo de devolución, que esta brujería, por lo grave que es, tenía que regresarse. Yo le dije que sí, aunque sentí un nudo en la garganta y me impedía hablar con claridad. No podía permitir que nada le sucediera a mi padre, y sabía que si no actuábamos rápido podría perderlo. La curandera cumplió con lo prometido. Días después de que nos avisara que el trabajo había iniciado, comencé a notar cambios favorables en mi papá. Al principio eran pequeños detalles. Comía más, tenía más energía, y su caminar ya no era tan vacilante. Incluso decidió ir al rancho para supervisar la producción de leche, algo que no hacía desde hace varias semanas. Parecía que lo peor había pasado. Su mejoría era evidente. Pero entonces recibimos una llamada inesperada. Era mi tía, la esposa del hermano mayor de mi padre. Ella, con voz temblorosa, nos informó que mi tío estaba muy grave en el hospital y que quería ver a mi papá. Decía que necesitaba hablar con él y que lo hiciera pronto. Yo sabía que mi padre no podía negarse, así que lo llevé al hospital ese mismo día. Mi padre entró caminando casi normal a la habitación. Lo que días antes eso habría sido imposible. Me pidió que lo dejara a solas con su hermano, así que esperé afuera, inquieto.
Minutos más tarde mi padre salió. Su rostro estaba rojo, como si estuviera luchando por contener las lágrimas. Lo miré esperando que dijera algo, pero él permaneció en silencio hasta que llegamos al auto. Al sentarnos me dijo que su hermano le pidió perdón, que confesó que él fue quien pidió el trabajo de brujería en su contra, que lo hizo por la herencia, que él sabía que estaba mal y ahora que se le estaba regresando quería pedirle perdón, porque quería tener la conciencia tranquila. Las palabras cayeron como un golpe. Todo lo que habíamos sospechado, lo que doña Chonita había revelado, era cierto. Mi tío, cegado por la codicia, había hecho lo impensable. Si bien mi tío estuvo al borde de la muerte, al final logró salvarse, pero no sin consecuencias. Le quedaron algunas secuelas, un recordatorio de lo que había hecho y del peso que tuvo que cargar por la codicia. Desde entonces la relación entre mi padre y sus hermanos cambió para siempre. Donde antes había una amistad cercana y reuniones frecuentes, ahora se ven solo en diciembre o en fechas especiales. Nos duele ver cómo todo se desmoronó por el dinero. Lo más triste fue descubrir que no solo mi tío mayor estuvo involucrado. Los otros hermanos sabían perfectamente lo que estaba pasando. Sabían que mi padre estaba siendo atacado con brujería y aún así no dijeron nada. Tal vez pensaban que si se deshacían de él, ellos también recibirían una parte de aquella herencia. Con esta experiencia aprendí algo doloroso. Muchas veces el daño más profundo no viene de fuera, sino de la propia familia. Y también comprendí que al final todo se regresa. Lo que ellos quisieron hacerle a mi padre terminó afectando a quien lo inició. Esa es la naturaleza de la brujería y de la vida misma. Tarde o temprano, el mal vuelve a quien lo lanza. Si te han agradado estas historias, te invito a suscribirte y compartirlas. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú vives con el miedo?